Bueno, voy a resumir. Quería decir que el cuadro que mandó María es muy importante. Y para poder comentarlo y que lo puedan seguir, yo le pedí a María que les mandara ese cuadro y elegí un cuadro que si bien está atravesado por una diagonal, que es lo que a mí me interesaba. ¿Por qué me interesa la diagonal? Porque Lacan marca lo heteróclito de esas tres instancias. No es lo mismo la inhibición que el síntoma, que la angustia, tal como Lacan lo quiere ubicar en este seminario, en lugares muy diferentes. Y lo van a ver porque en la reunión de hoy algo de eso vamos a ver. Entonces, yo les decía que inicialmente, hasta promediando unas clases más, después les voy a decir dónde, ahí al lado del síntoma hay una X, no dice pasaje al acto, dice X, porque Lacan tiene que ir a descubrir esa X. Y donde, antes de donde dice angustia, hay otra X donde dice acting out. O sea, el acting out y el pasaje al acto no están en el primer cuadro de Lacan, que lo encuentran enseguida al iniciar la lectura del seminario. Quería aclarar eso que es muy importante. Tenemos que ir al encuentro de ese acting out y de ese pasaje al acto. Y lo vamos a hacer. Creo que eso ya lo tienen en la página 88, en el capítulo que se llama Lo que no engaña, lo que no engaña. Ahí entonces vamos a encontrar estos elementos, esta X restablecida con como está en ese cuadro. Bien. Para entrar en ese cuadro de una manera que sea útil, porque Lacan pone dos dimensiones. Dice, está la dificultad, cualquiera de las columnas que bajen van a encontrar la dificultad. Al costado está el movimiento, cualquiera de las maneras que lean horizontalmente van a encontrar un movimiento. Entonces, Lacan en esta cuestión de la dificultad pone en la inhibición el impedimento y el embarazo, que para nosotros en castellano es muy particular el embarazo, porque tiene muchos sentidos. No decimos una sola cosa cuando decimos embarazo. Decimos un embarazo de una mujer encinta, decimos estar embarazado frente a una situación, etcétera. Bien, Lacan lo pone en la lista de las dificultades que ofrece, cada vez mayores, en el sentido de cada vez más dificultad, inhibición, impedimento, embarazo. Es decir, puede presentarse la inhibición como un impedimento, pero puede presentarse como casi algo que inmoviliza directamente. Entonces, ahí tienen el registro de la inhibición. Dice Lacan, como ya lo vimos el año pasado en el seminario, muy bien al final de nuestro seminario, la inhibición, y acá lo dice muy claramente Lacan, dice, ese impedimento implica que el sujeto se dejó atrapar en su propia idea, imagen, especular. Inhibición, el sujeto se dejó atrapar en su propia imagen especular. ¿Sí? Siempre hay una mirada que detiene. Algo de lo que se quiere ver reflejado no se logra. No sé, no puedo, me da vergüenza, etcétera. Bien, eso a veces hay que buscarlo en los análisis, no está disponible. ¿Qué es ese estar atrapado en la propia imagen? No sigo más porque de eso hablamos bastante en las últimas reuniones del año pasado y hoy tenemos menos tiempo. Pero creo que con lo que venimos trabajando se entiende esto de una manera bastante simple. En la inhibición hay un atrapamiento en la imagen específica. Bien, ¿por qué pone emoción donde va a escribir síntoma antes del síntoma? Porque dice Lacan que hay muchas maneras de disfrazar el síntoma.
Y pone unos ejemplos que no voy a hacer más que nombrarlos para pasar, porque quiero hablar de la angustia. La emoción, ¿por qué lo pone antes del síntoma? Porque antes de que se presente como síntoma, es decir, en la insistencia repetitiva del síntoma que ya es inequívoca, antes de eso tiene muchos disfraces el síntoma. Y Lacan pone las crisis histéricas. Yo agregué los ataques de pánico. En aquella época no se usaban, pero ahora estamos llenos. Ataques de pánico, crisis histérica, cólera y enojo. El enojo es una de las formas de encubrir el síntoma. Ruido, emoción, movimiento falso. Eso es las crisis histéricas, los enojos, que es una cosa muy frecuente, lo van a encontrar muchas veces. Entonces, viene después del síntoma la X. Es decir, que ese síntoma, si no pasa por una lectura, puede llevar muy lejos al pasaje al acto. Después lo vamos a ver. Ese síntoma, librado a sí mismo, a la inercia del goce, puede llevar al pasaje al acto. Bien. Vamos a ver entonces la dimensión donde entra la angustia. Entonces, del lado del movimiento, Lacan pone la turbación. Hace una larga comentario y busca en el diccionario y encuentra la palabra Esmayer en el seminario francés, ¿no? Es como que antes de que lleguemos a la angustia, también antes de llegar a la angustia desnuda, cruda y nuda, pueden pasar muchísimas cosas que anuncian la angustia. Turbación, perturbación, malestar de cierto nivel indescifrable y que a veces tiene dos salidas la angustia cuando tiene esta dimensión que no se ve nada. Ahora les voy a dar un ejemplo, ¿no? Dice, justamente cuando Lacan traiga al acting out, es porque una de las maneras de tratar la angustia es la acción. La acción. Esa es una de las maneras, y la acción puede llamarse acting out. Lo vamos a ver después. Pero son como evitaciones de la angustia, que es un afecto y que anda por todos lados, que irrumpe, que está ahí, pero no se manifiesta como angustia o se empuja hacia afuera. Se trata de ignorarla. Me decía alguien en esta semana, me hizo acordar al seminario, ¿no? Se sentó y me dijo, estoy todo el tiempo atajando la angustia que veo que se me viene encima. Una frase que dijimos el otro día. La angustia se viene encima. Dice, pero ¿cómo hace? Antes de decir eso, ella se pone en posición de pensante y piensa, 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 piensa. Pero la angustia está ahí amenazando. Yo le dije que justamente el pensamiento, el estar todo el tiempo pensando, la tiene en vilo, porque la angustia no se trata por el pensamiento. Dice alguna otra que hable, y habló y dijo algunas cosas. Un sujeto que tiende a obsesivizar el pensamiento. Bien, entonces, tiene la angustia acá, es como una amenaza permanente. El pensamiento, ¿qué hace con la angustia? Y una de las dos maneras de tratar la angustia, la amenaza de la angustia, es la acción y la otra es el pensamiento. Lo dice Lacan acá. Entonces, voy a avanzar. Lacan dice, es decir, que este cuadro nos permite diferenciar bien tres niveles
la inhibición, el síntoma en el museo, porque no libra ningún saber de nada, ni un no saber. ¿Qué pasa eso? Bueno, yo no puedo, yo eso no lo hago, o nunca lo pude hacer, o soy impotente en el sexo, lo que sea. Entonces, eh, de la inhibición, el síntoma en el museo, dice Lacan en este seminario, porque no se configura como un síntoma, no hay una pregunta, ¿eh? Porque ya cuando pregunta se sintomatiza algo, se alude a algún malestar que me afecta. En la inhibición no tengo que dar cuenta de lo que me pasa. Simplemente son cosas que no hago o no puedo hacer, salvo que me toque muy de cerca. Entonces ahí tenemos una oportunidad. Bien. Emoción, síntoma, antes del síntoma, turbación, acting out, antes de que la angustia aparezca. Bien. Lacan entonces ahí habla de que el psicoanálisis es una erotología. Venimos hablando de la erótica constituida en la que cada uno nace. Bien. Lacan dice, basta decir erotología para decir que se trata del deseo. Entonces ya el deseo empieza a pasar por caminos. Hay algunas bolsas dentro, por ahí si la querés. Otras cosas son para tirar, como esta caja. Después hay dos carteras y hay un zapato. Entonces, cuando Lacan habla de erotología, esto es lo que quiero que ya desde ahora tengamos juntos. Eros, deseo, goce. O sea, el deseo está ligado a una erotología. Y van a ver cómo, que no es tan simple el recorrido que hace Lacan acá. Entonces dice que allí es donde vamos a encontrar que el amor hace condescender el goce al deseo. Eso es lo que Lacan va a dilucidar. ¿Cómo es que el amor hace condescender el goce al deseo? Pero la angustia es goce. ¿Entonces? Tengamos claro, por eso Lacan separa el síntoma con todas sus envolturas de la angustia. La angustia es goce. Vamos a intentar entender un poco de eso. Bien. Entonces, dice, nuestra praxis es una erotología. ¿Por qué? Porque lo que nos aparece del deseo está en el campo del otro. O sea que ya tenemos la cuestión del amor y el amor de transferencia ligado al deseo. Nadie viene a ver los que no desee venir, aunque diga hoy no quería venir, no importa. O el otro día no vine, no importa. La cuestión es que ya el campo de la praxis es una erotología, porque lo que está en juego es el deseo en el campo del otro. Vamos a ver cómo se articulan goce y deseo en el amor. Bien. Hay un catálogo para Lacan llevarnos a el territorio de la angustia. Desde que me puse a leer a Deleuze y Guattari, la palabra territorio ya no la quiero usar, porque parece que es una palabra importantísima en el sistema del Antiedipo y de Deleuze y Guattari, etc. Campo, voy a decir, que es la palabra más usual, porque no voy a entrar para nada aquí en esta cuestión del territorio, que por cierto es interesante. Entonces, Lacan dice, hay un catálogo de las pasiones tomista que sirve mucho. ¿Por qué? Porque el catálogo de las pasiones habla de la angustia. ¿Qué son las pasiones sino goces? Y Santo Tomás de Aquino le gusta a Lacan porque separa las pasiones irascibles, recién hablábamos del enojo, la ira, la cólera, etcétera, las pasiones irascibles de las pasiones concupiscibles. Concupiscibles. ¿Qué es la concupiscencia? Todo lo que está ligado
a la satisfacción sexual, erótica de los cuerpos, funcional de los cuerpos. Entonces, Santo Tomás lo vio clarito. Dijo, hay pasiones irascibles, que seguramente tienen que ver con el yo, pasiones concupiscibles que tienen más que ver con las pulsiones, entonces, sexuales, eróticas, etc. Dice Lacan, bueno, eso no, no es, no nos alcanzaría a nosotros, pero no está mal tener un panorama de las pasiones, y de hecho Lacan después vuelve en televisión a hablar de las pasiones, etc. Es una cuestión que nos atañe totalmente. Lo único que acá está puesta en la perspectiva de hablar de la angustia. Entonces, Lacan dice, de una manera muy precisa, en el principio era el verbo, es decir, era el rasgo unario. Y el tema del rasgo unario es que entra en lo real. Entonces, el rasgo unario y la angustia son muy difíciles de separar. Es esa entrada, ese agujero en lo real, angustia. No hay ninguna posibilidad de que no sea angustioso, que nos entre la angustia cuando un cuerpo viviente es atravesado por la lengua. Después la Cámara da muchas vueltas a esto, pero aquí ya lo dice de esa manera. Es decir, en el principio era el verbo, era el rasgo unario, algo anterior a todo lo que podamos elaborar. Ya vinimos preparados para esto, como todo lo que hablamos del rasgo unario, ¿no? Y el rasgo unario aparece de vuelta mencionado en estas clases. De esta manera, dice, en el principio era el verbo, en el principio era el rasgo unario, que entra en lo real, lo quiera o no lo real. Miren qué frase. Entra en lo real, lo quiera o no lo real. No pide permiso la intrusión del rasgo unario. Y dice algo anterior a todo lo que podamos elaborar. Ya hemos trabajado mucho con esto, porque cuando trabajamos esta manera de que el recién nacido recibe un signo y se lanza a aferrarse a una identificación al otro, porque de otro modo no subsiste, se agarra, se identifica a ese ideal del otro. La pone ahí el ragunario. Ahora dice esa angustia. Es lo que decimos siempre, armamos los mitos como podemos. ¿Mm? Y Lacan hace un comentario sobre qué pasa cuando entramos en el campo del otro. Ahí hay un sujeto, en la angustia no hay ningún sujeto. Cuando se constituye el ragunario no hay sujeto. Hablamos de los recién nacidos, todo ese campo antes del sujeto es el campo que va a tomar Lacan después. Es el real anudado, eso que no espera a un sujeto de la palabra todavía, aunque lo busca pero no lo tiene. Entonces, Lacan ahí hace un cuadrito, es el único que voy a usar, una raya vertical, pone de un lado un otro entero, una A, y del lado derecho, si nos entendemos de esa manera, el sujeto sin barrar. O sea, dice Lacan, hay un otro y de ese otro se desprende alguien. Dice, es el cociente de una división. La madre cuando pare, el hijo es el cociente de la división. La madre se tiene que dividir para expulsar eso. Entonces este sujeto no barrado es el cociente de una división, sin ninguna duda. Tan misterioso como se pueda pensar el nacimiento de alguien. Entonces, ese sujeto pronto se verá dividido entre lo que es el cuerpo viviente y el cuerpo atacado por el lenguaje. Es decir, ese cuerpo que inmediatamente entra en una dimensión completamente ajena a esa condición de viviente dentro de la placenta.
Por eso dice Lacan, no hay separación de la madre, hay separación de la placenta. Bien. Entonces, Lacan dice que el, la relación al otro, el objeto A, la relación al otro, el objeto A, tiene que fantasmatizarse. Esa angustia inicial que no tiene nombre, pero es un objeto, como lo entiende Lacan el objeto, goce. El objeto es goce en cualquier lado y en cualquier momento y de cualquier manera. Es una manera de escribir algo que no se puede nombrar con el significante. Y cuando se nombra el objeto del deseo y se dice quiero eso, siempre es mentira. Bien, eso es el psicoanálisis. Entonces, ahora Lacan dice que justamente el objeto A es el soporte del deseo en el fantasma, que no es visible para el hombre, el objeto del fantasma, porque está capturado en el espejo. Ese yo se constituye y vamos por el mundo como una evidencia. Vamos por el mundo como evidentes. El cuento del cubo, ¿se acuerdan? Todo el mundo ve los cubos. Bueno, entonces, dice Lacan, que más se acerca al que cree objeto de su deseo, el sujeto, más se extravía, más cree que va a agarrar algo, más se extravía. Tenemos toda la praxis analítica. Entonces, ¿por qué? Porque no, porque siempre faltan. Me falta esto, me falta aquello, y a veces muy realmente hay falta, 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 falta. Entonces, mientras el régimen de la falta funciona, la angustia no se presenta de la manera como se va a poder presentar. Yo les voy a dar un ejemplo. Lacan dice, siempre falta, podemos escribir menos fi. Falta esto, falta aquello. Pero resulta que falta la falta, y eso nos vuelve locos a veces para comprenderlo. ¿Qué quiere decir falta la falta? Que aparece algo que no había hecho falta. Ustedes se despiertan a la noche con un ruido dentro de su casa, eso no lo esperaban. No había faltado eso. O algo que no habían imaginado que iba a faltar, falta. Pero falta de una manera intrusiva. Es decir, falta como causa de angustia. Eso no debería faltar, porque nunca había faltado. No había faltado. No estaba en el registro de lo posible que faltase. No hacía ninguna falta que entrara un ladrón a la casa. Que apareciera algo muy temido, pero que se descartó. Se dijo, no, esto. Se me ocurren mil ejemplos, pero no quiero detenerme ahí y creo que es bastante evidente lo que estoy diciendo. Como falta la falta. ¿Por qué? Porque no se concibió como una falta, porque si lo concibo como una falta, voy a interpretar aquello que remedia de alguna manera la falta. Digo, bueno, no vino esto, pero a falta de pan, buenas son tortas. Ahí tienen un ejemplo. A falta de pan, buenas son tortas. Pero hay una falta donde falta esa idea de la falta, irrumpe algo bajo la forma de la angustia. Bien, muchas se puede pensar ahí, ¿no? Para no quedarnos en una frase, falta la falta. Es cuando irrumpe aquello que era inconcebible para uno. ¿Bien? Lacan habla de la escena, se pone a hablar de la escena porque va a hablar del acting out, y dice, y está hablando del fantasma, que es una escena,
Y dice Lacan que ya Freud habló de la otra escena, una escena que se monta en la escena del mundo. Dice, el mundo, escuchen esto, el mundo se sube a la escena del fantasma, el cubo. El mundo se sube a la escena del fantasma. Y quise tomar este texto porque es precioso para hoy. Cuando una escena prevalece, pongan la inteligencia artificial, cuando una escena prevalece, es que el mundo se sube a ella. Ahora estoy hablando de la escena que se monta como mundo para cada uno en un dónde, cuándo, cómo. Esa escena con la cual que se monta mi escena en el mundo, en lo que me rodea, cuando una escena prevalece afuera de mí, es que el mundo se sube a ella. Pero no hay escena fuera de mi yo, porque en verdad cada uno de nosotros, lo sepa o no, concibe la escena del mundo. Ustedes ahora, esto es un desastre, no, ahora, no sé qué, el otro. Cada uno se sube con su fantasma a la escena del mundo. Pero ¿qué pasa con la escena del mundo? Que cuando prevalece, por eso puse como ejemplo, podía poner Tinder, podía poner la inteligencia artificial, distintas cosas, que se presentan a la lectura de cada uno y a la angustia de cada uno. Cuando una escena prevalece es que el mundo se sube a ella y deja residuos superpuestos que se acumulan, deja residuos superpuestos que se acumulan sin preocuparse en absoluto de las contradicciones. En eso que llamamos mundo, las contradicciones son permanentes. Pasa es que cuando se ve el cubo entero, no hay contradicción. Entonces, amontonamientos, restos que se llevan bien, demasiado bien con lo que hay en nosotros. Acomodaremos al fantasma el mundo que prevalece arriba de nosotros, ese mundo de residuos y contradicciones. Cada uno, ¿qué hace con eso? ¿Qué ve? Y dice Lacan, no todo el investimiento libidinal pasa por la imagen especular. O sea, los recontra sabemos. Nadie tiene percepción de su fantasma. Consecuencias pueden presentarse en la inhibición, en el síntoma, en la angustia, ¿no? Voy a continuar. Lacan tiene dos capítulos. Uno dice lo que engaña y otro es lo que no engaña. Lacan acá habla de las apariciones. Yo hablé del ladrón que entra, del ruidito, toda la ciencia, toda la literatura fantástica trabaja con eso. Está un Heimlich de Freud acá, trabajado por Lacan. Pasa es que ese un Heimlich es justamente cuando falta la falta, lo siniestro freudiano. Entonces, dice Lacan, el fantasma al neurótico lo protege de la angustia, porque siempre puede imaginar la falta, siempre está la falta al alcance de su juicio. Por eso, cuando aparece, cuando falta la falta, el sobresalto es descomunal. Ahí aparece la angustia. Entonces, dice Lacan que no está, está diciendo que están iniciando un recorrido que en el interior de mi discurso pueden caber todas las preguntas. En el interior de mi discurso pueden caber todas las preguntas, porque todo lo que venimos diciendo se puede pensar de muchas maneras, ejemplificar, etc. Bien, ahora Lacan dice una cosa que quiero leerles y hacer una indicación y pasar de largo. Lacan pregunta en un momento, esto está en la página 68 del seminario,
Dice, un análisis que acaba con la entrada del o de la paciente en una orden tercera. Una orden tercera es una cosa religiosa para laicos. No son curas ni monjas, pero son gente muy católica que se implica en una orden tercera, franciscana, benedictina, como sea. La pregunta de Lacan es, si un análisis que acaba en la entrada del paciente o de la paciente en una orden tercera, ¿es una curación? Si con el orden que ha reconquistado en el análisis, si con eso que ha podido trabajar en un análisis, sin embargo, en esa elección expresa sus reservas hacia las vías por las que ha pasado. Es como alguien que no sacó las consecuencias de que hay un inconsciente que lo separa de alguna manera de la creencia en el cubo, de la creencia, la creencia que no se interroga. Bueno, yo les quería decir que eso incluye al analista, es una angustia para el analista cuando los caminos no van por donde esperan, por donde los quiere hacer pasar, por esas vías. Dice, es una angustia que nos responde, que provocamos, con la que tenemos una relación determinada. A nosotros, analistas, nos toca la angustia de nuestro paciente. Es una angustia que nos responde, que provocamos, con la que tenemos una relación determinada según el análisis de cada uno. Les quería decir que yo escribí un poquito sobre un caso de un paciente que efectivamente se volcó a la religión después de varios años de análisis. Y el comentario está, para los que creo que hay algunos de ustedes que tienen mi libro Querida María, en la edición vieja de Querida María encuentran ese comentario en la página 145. Y los que tienen las ediciones últimas de las Furias, los nuevos ediciones de Querida María, está en la página 133. En una, en la más antigua, 145, en la nueva, 133. Si les interesa el punto, ahí van a encontrar algo que yo hoy no voy a desarrollar. Muy bien. Entonces, Lacan va a situar lo que engaña, y lo que engaña y engaña al analista es perderse en los términos de la demanda al otro. Y es hacia donde arrastra el sujeto supuesto saber. Sujeto supuesto saber es el empuje mismo del lenguaje a creer en sí mismo. Las explicaciones, los dolores, las penas, las atribuciones, las suposiciones, todo eso es lo que engaña. Y Lacan ahí introduce, dice que introduce la pesadilla contra la ilusión de la conciencia, porque la ilusión de la conciencia, dice Lacan, es un peligro insuperable. Si no estuvieran los sueños, los lapsus, la angustia, la pesadilla, la conciencia sería un peligro insuperable. Pero resulta que está, cuando Lacan habla en la pesadilla del íncubo y el súcubo, es como si se desataran los demonios. Y Lacan dice, ¿qué pasa en la pesadilla? Ahí aparece el objeto perdido de la angustia. Lo pesado del objeto perdido. ¿Por qué? Porque es el objeto que no va a encontrar el engaño de los objetos de deseo del mundo. Se precipita el goce en la pesadilla, el goce pesado del objeto perdido. ¿Por qué? Porque si decimos que la angustia es goce,
es porque es un lugar de absoluta pérdida primera y primaria. Bien. La clase siguiente, Lacan va a hablar de lo que no engaña en el análisis, que es lo que no engaña. Y quería aludir a algo que me parece como para ir comprendiendo cómo está hecho este seminario. Lacan empieza hablando de la genitalidad. Dice que ya tuvimos el más allá del Edipo en la transferencia, ya tuvimos el padre humillado, ya tuvimos el rasgunario. Entonces, justamente para encontrarse con lo que no engaña, Lacan pone los órganos del cuerpo. Eso no engaña. Eso no engaña. Te duele, te duele. A menos que entre ahí la dimensión del cuerpo histérico. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la genitalidad, que es algo tan realmente presente en un cuerpo. Después no se sabe el fantasma qué va a hacer con esa genitalidad que existe. Y Lacan en este seminario entra a esa cuestión, dice, voy a dar un nuevo paradigma. No se olviden que estamos en el seminario 10 y llegamos hasta el 28. El trabajo de Lacan es indeclinable, pero acá Lacan pone en valor los órganos, porque realmente date una piña en los huevos y algo pasa. Es cierto que el fantasma siempre va a intervenir, por eso todo lo que el discurso, todas las injurias, las palabras, todos los lunfardos, todo está para hablar de un cuerpo realmente orgánico. Dice Lacan, hay un nuevo paradigma del objeto perdido para dar vida a la libido, concebida como un órgano, también la libido, un órgano, pero ese órgano que se desprende de la sexuación de la vida. La libido, pónganlo así por ahora, estamos hablando del fantasma, va a investir a los órganos de un valor, de un desvalor, de una sensibilidad, de un rechazo, de una inercia, de una inhibición. Entonces, dice Lacan, los sexos se unen, por milenios se han unido los sexos. Ahora tenemos in vitro, pero por milenios, y quizás se van a seguir uniendo los sexos, el sexo macho y el sexo hembra. Y entonces, dice Lacan, por ahí pasa la sexuación de la vida, donde dos sexos se unen. Y entonces, dice Lacan, no hace falta pensar en la castración que pensaba Freud como el castigo, la prohibición. No, dice, los órganos del cuerpo ya nos dan cuenta de una pérdida de goce. Ya tenemos dos voces y así en Internet se multipliquen las formas, los géneros, lo que quieran, dos órganos que después son revestidos por los lenguajes y los voces. Pero ahí está, dos sexos que se unen ya dan cuenta de la castración. Ya se unen y se unen de las maneras más paradójicas que se puedan imaginar, más impredecibles, pero ahí están en juego los dos sexos porque hay dos órganos. Y dice Lacan que esa pérdida de goce en la división, que ya es una división celular, etcétera, esa pérdida de goce ya es tan natural como la entropía. Todo en la naturaleza crece y se disminuye, y nace y muere, siempre hay pérdida. Entonces, Lacan habla de que quiere desmitologizar el objeto A,
no le interesa un mito del objeto A. El objeto A es el goce. O bien es un goce que no muestra su rostro, como dice Lacan, un amo sin rostro, dice que es la angustia. O muestra falsas caras. ¿Por qué falsas? Porque cualquier elección de goce recubre la objetalización que nos toca, por efecto de un patos de corte. Todos tuvimos que soportar el patos de corte de la intrusión del lenguaje en un cuerpo con órganos, con una determinada forma de constitución de los órganos del cuerpo biológico, del sistema nervioso, etcétera. Entonces, de lo que Lacan dice acá, no se olviden de los cuerpos y de que se unen de una manera tal que introducen una pérdida. Un goce no es el otro, un órgano no es el otro. Los goces, cuadro de la sexuación. Bien. Lacan dice que esto significa que haya una intrusión del rasgunario y que haya la intrusión de la lengua en los cuerpos. Esto supone que algo garantiza el orden significante. No está en el aire el significante. Y muchas veces cuando uno ve las grandes bibliotecas, parece que el saber, el conocimiento, el significante es poderoso. ¿Qué hay debajo de todo ese mundo significante? Los cuerpos. Cuerpos. Lo que gozaron, padecieron, etcétera, lo que hicieron todo este aparato de conocimiento. Y eso es lo que Lacan pone en evidencia. Es decir, no hay nada antes de un cuerpo y de unos órganos que son la garantía de que el lenguaje trabaje en ellos. ¿Quién recibe al significante? Hay casos que no reciben al significante. Bueno, sí saben. Hay casos donde el significante está destrozado. ¿Cómo son los cuerpos? También destrozados de algún modo. Entonces, voy a avanzar. Dice una frase de Lacan preciosa. El objeto A es el resto real, este objeto A que ahora lo tenemos bajo distintos rostros, formas, especies, pero lo tenemos afuera, sin nombre, en el hueco de la angustia. Este objeto A que ahí en el hueco de la angustia no es más que eso, goce, un goce que gracias al rasgunario va a entrar al lenguaje, se va a articular el significante. Entonces, el resto que me exilia de mi subjetividad. Y no hay nada más precioso para darse cuenta de lo que es la subjetividad. Porque hay un resto que me exilia, que me deja fuera a mí mismo todo lo que se desarrolla en el campo del significante, en el campo de la vida ordinaria y común de todo el mundo, todo lo que se despliega en la vida visible, en la vida que se habita, en el sentido de la vida en el que se vive, como dice Lacan, en ese sentido de la vida en el que se vive, el objeto A es lo que la perturba, es lo que perturba el sentido en el que se vive. La angustia de una manera particular, como ya lo dijimos, porque entra por una ventana que no se esperaba que existiera. Bien, entonces, les recomiendo la lectura de la página 87 del Seminario de la Angustia. No dejen de leerla. Con cuidado, 2 o 3 veces, porque es una página que yo la he leído muchas veces porque es preciosa y porque es tremendamente iluminadora de todo esto. Página 87. Dice Lacan, la angustia tiene otra clase de objeto A
causa. La angustia tiene otra clase de objeto A por el rasgo unario. O sea que la angustia y el rasgo unario están absolutamente, como casi me resultan indiscernibles. Intrusión en el viviente, angustia. Bien, entonces la angustia tiene otra clase de objeto a causa del rasgo unario, el corte significante, que dicen, miren qué hermosura, que se convierte, los significantes se convierten ahí en cartas cerradas, en cartas cerradas. Significante no llega a ese lugar donde la angustia es primera. No llega el significante. Y dice Lacan, y vuelve a usar esa palabra preciosa que nos dijo en el seminario de identificación, dice que la angustia en el corte es presentimiento, un presentimiento de algo. La angustia, presentimiento de qué? Del corte, que nos objetaliza. Presentimiento de ese patos de corte que hace que un pedazo de nosotros sea garantía del significante que nos habita. Es impresionante pensarlo así, como lo está pensando Lacan. Entonces, eh, sigo en esa página 87, creo, donde Lacan dice que la angustia es lo fuera de duda. No solo es lo fuera de duda, es la causa de la duda. O sea, introduce, uno podría decir que cuando aparece la angustia, todo queda en duda, menos la angustia, menos la angustia. Entonces, dice Lacan, la apertura de la angustia implica preservar la función de la causa. ¿Se acuerdan en el seminario 11 que decíamos que jamás alcanzamos la causa? ¿Cómo hablamos de causa? Y dice Lacan, causa hay causa de lo que cojea. La causa está en lo que se altera, en lo que perturba. Ahí está todo ese cuadro. Emoción, perturbación, impedimento. Bien. Lacan habla muchas veces, habla de los Heim, hablando del Unheimlich de Freud, él habla de los Heim. ¿Qué es los Heim? Los siniestros freudianos. Pero Lacan dice, es el huésped desconocido que vira a lo hostil. Eso que irrumpe, que causa la angustia, es hostil al sistema, al sentido en el que se vive. Es una amenaza. Sin embargo, dice Lacan, la angustia no es miedo, la tiene que poner en la estructura de esta manera. Hay miedos que causan angustia, otros no. Pero entonces, dice Lacan, es falso que la angustia carece de objeto. Y actuar, y ahora sí va a entrar a la cuestión del acting out, dice, actuar es arrancarle a la angustia su certeza. Yo tengo la certeza de la angustia y me lanzo a la acción. Y ahí es donde yo puedo también dominarla por el pensamiento. Lo dije hace un rato. Dominarla por el pensamiento. Es decir, dice Lacan, pensar, 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 como esa mujer que quería pensar para atajar la angustia, dice, pensar es falsear el libro de cuentas, falsear el libro de cuentas. Bien, ahora Lacan va a hablar de que hay que hacer una revisión, vuelve, da muchas infinitas vueltas, porque lo está inventando, está generando ese campo de la angustia, que ya no es freudiano, porque está el objeto A, reina sobre este seminario, el goce. Y esto que dice Lacan, yo ya puse el objeto A en muchos lugares, pero ahora es cuando el objeto A toma esa dimensión pura y nuda de goce.
y que el objeto A esté en el fantasma bajo todas las formas y todas las promesas, no es menos goce. Y es en la medida en que vamos comprendiendo esto, que nuestra práctica se modifica, la medida en que descreemos del cubo, descreemos de la demanda y vamos girando los análisis en esta dirección. Sabemos que el que habla y piensa falsifica el libro de cuentas. Y ahí está toda la astucia del analista, de ver cómo poner en jaque ese libro de cuentas o esa cuestión de los acting. Lacan lo dice de una manera increíble cuando más adelante dice cómo domesticar la transferencia salvaje, cómo se hace entrar al elefante en el cercado. Miren qué metáfora. ¿Cómo poner al caballo a dar vueltas en el picadero? Ese es el problema de la práctica, precisamente. ¿Eh? Ahí ya estamos en la página 139, yo he pegado un salto, retomo donde estaba, en la revisión del estatuto del objeto. Dice Lacan, entra a hablar una vez más la banda de Moebius, que no tiene imagen especular y va a trabajar con el objeto, con el espejo, pero de canto. Va a poner el espejo como lo verían ustedes si lo miran no para verse en el espejo, sino ver el perfil del espejo. Y Lacan pone el espejo de perfil para mostrar la división entre lo que es la imagen especular y lo que no se especulariza, y entonces dice que la banda de Moebius, ya estamos fuera de la especularidad por completo, no tiene imagen, me pareció interesante apuntarlo, no tiene imagen especular. Yo puedo hacer una banda de Moebius y ponerla delante del espejo, pero topológicamente el espacio que determina esa banda de Moebius no se ve en el espejo de ningún modo. Dice Lacan, es una superficie de una sola cara, y si la recorren, porque siempre hay que hacerla, y que con papel y tijera no hay modo de pensarla, de intuirla más que tocando algo. Y en ese tocar algo, resulta que, ¿cómo saben que es de una sola cara? Porque si pasan el dedo por la banda de Moebius, es circular perfectamente. Sin embargo, ven algo que no es circular. Ese cinturón dado vuelta. No ven nada circular, pero es circular. Esa es la topología. Entonces dice la gran superficie de una sola cara que se la recorre perfectamente circular, a menos que se seccione en algún lugar. Lacan, cuando hace esa sección, también la hace topológicamente y hace lo que llama cross-cut, un corte que se cierra, no lo voy a explicar, pero lo voy a decir como yo lo simplifico. Ese corte se llama cross-cut porque lo que hace es encerrar la banda sobre sí misma y dejar el agujero afuera. Algo de lo real va a escapar en la operación del cross-cut y es lo que el analista hace. No está en el seminario 11 de muchas maneras. Si el analista entra en el campo de la transferencia por el lado de la demanda y se satisface con todo eso que es la demanda al otro, evidentemente no hay ningún agujero en ningún lado. Entonces es el acto analítico el que interrumpe esa circularidad de lo creíble, lo creído, la creencia, y es el analista el que irrumpe, el que toca, secciona y llámenle como quieran, pero lo cierto es que el recorrido deja de ser circular, se tropieza ahí, se tropieza en la intervención del analista. Y si no hay ese tropiezo en la intervención del analista, seguiremos creyendo en la demanda y conversando. Bueno, por eso es interesante cómo Lacan insiste con esto y dice que siempre hay una parte residual. Ya lo estuvimos hablando con el tono.
el agujero irreductible. Eso es el objeto A. El agujero irreductible. Siempre lo digo de la manera tonta. Si no estuviéramos acá gozando, no estaríamos. Así de simple. Lo que pasa es que hay muy diferentes formas de gozar, según el fantasma de cada uno. Bien. Entonces, dice Lacan que la única traducción subjetiva del objeto A como tal es la angustia. La única traducción subjetiva que viene a la subjetividad, que se presenta en la subjetividad, porque el objeto A no se presenta en la subjetividad más que en los objetos. Pero lo que se presenta en la subjetividad es la angustia. La angustia es la única traducción subjetiva del objeto A inespecularizable. O sea, ustedes ven aparecer y irrumpir la angustia, ahí está el objeto. Pero el que escapa a la especularidad. Bien. Entonces dice una frase que me interesó especialmente. La angustia es un fenómeno de borde. ¿Por qué es un fenómeno de borde? Por eso pone el espejo de Canto. La angustia es un fenómeno del borde del espejo. No es sin un yo, pero es para afuera del yo. Ajena de alguna manera a ese yo que se especulariza, porque es el objeto A, en tanto no especularizable en términos absolutos. Y dice Lacan, ahí donde ustedes dicen yo, ye, es el lugar del objeto A. O sea, nosotros, hablantes, por el yo moi, no vamos a ningún lado, no sabremos nada. Pero dice Lacan, el lugar del objeto A es el yo-ye. ¿Qué quiere decir? Que es eso de mí que no es sin el espejo, porque yo sin la imagen especular no existo. Sin mi imagen no soy. En el borde está todo eso de lo cual no sé nada, pero que eso es lo más mío de mí, precisamente. Y toda la obsesión de Lacan es cómo llegar a ese borde y cómo ir, operar en ese borde. Bien. Entonces ahí es donde Lacan eh, dice, ahí en el Yoye está la reserva irreductible de la libido. Es el límite del yo moi. Podría poner 1000 ejemplos clínicos y ustedes también, con toda seguridad, lo tienen presente. Entonces, el acting out, dice Lacan, es más del orden de la evitación de la angustia. Eso hay que tener claro. El acting out, por eso Lacan lo pone antes de llegar a la angustia, pone una X antes de la angustia. Así como puso el pasaje al acto después del síntoma, la X que seguía el síntoma, aquí el acting out está antes. ¿Por qué? Porque parece más del orden de la evitación de la angustia, el acting out. Antes de la imagen especular, ¿cómo está el objeto A? ¿Cómo están los goces? Dice Lacan, es el desorden de los objetos A. Una vez leí, me sirvió un montón, cuando leí que un infante, un infans, que no es un sujeto, dice, ¿cómo es esto que el objeto A anda suelto, en desorden? Y había leído yo, era una gana de hacer pipí por acá, un hambre por el otro lado, un llanto por el otro, una satisfacción de una caricia por otra. Son goces fragmentarios, no hay con qué reunificarlos, y me parece que sirve eso, de pensarlo de esa manera. Por eso Lacan dice que ahí le falta a uno el sí mismo.
¿Qué es un recién nacido? Hasta que cobre la dimensión de la imagen especular, bajo el signo del otro a partir de una identificación imaginaria al ideal, ragunario, que esa identificación que es imaginaria es también real. Bien, entonces, Lacan va a comentar ahí sobre la esquizofrenia, sobre los fenómenos de despersonalización, y habla de objetos inadecuados a la yoización. Objetos inadecuados a la yoización. Formas no especularizables que no pueden presentarse al reconocimiento del otro. Es muy preciso. Formas que no pueden presentarse al reconocimiento del otro. No tienen cómo encontrar al otro. Formas, dice, el corte, y ahí es donde Lacan habla de una operación de corte, que en esos casos es una operación de corte imposible. Todo lo que es acting out se opone al pasaje al acto. Siempre es demostrativo hacia el otro. Todas estas formas que acabo de decir, formas que no logran entrar en el campo del valor, en el campo del bueno, verdadero, bello, en el campo del reconocimiento del otro, son los casos que el psicoanálisis los ha recibido siempre. Pero donde las reglas son otras. En cambio, el acting out, no, el acting out se opone al pasaje al acto y el acting out siempre es demostrativo hacia el otro. Hay casos donde al otro no se puede, no hay modo de obtener, de entrar en el campo del reconocimiento del otro. El acting out precisamente siempre es demostrativo hacia el otro. Entonces, Lacan habla acá, página 137, de la relación del niño con la madre, una observación que la anoté porque me pareció valiosísima. La relación del niño con la madre es lateral. Esto es una cosa que impresionante, porque yo veo el fracaso de eso en los análisis. Es decir, análisis que, donde se cree, se habla mucho de la relación con la madre, madre, mamá, que se ha tenido en la vida o que se tiene. Y Lacan dice algo que es tan preciso. Dice, la relación del niño con la madre es lateral respecto a la corriente principal de la elucidación del deseo inconsciente. No hay relación con la madre que no pase por el fantasma, y de lo que nosotros nos ocupamos es de una relación con la madre que está fantasmatizada. ¿Qué quiere decir fantasmatizada? Puesta en función del mi goce. Yo puedo quejarme de mi mamá o admirar lo que quieran, pero la cuestión es que yo, al estar entre yo y mi mamá y mi papá y cualquier otro, el fantasma, me aparece el cubo. Está clarísimo, mi papá, un hijo de mi mamá, no sé qué. Todo clarísimo, todo falso, todo mentira. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que sin la travesía, sin la constitución del fantasma, no hay mundo. Subimos a la escena del mundo con el fantasma, y lo primero que encontramos en la escena del mundo es la familia, o el orfanato, o lo que sea. Entonces, subimos a la escena del mundo con el fantasma. El síntoma, y ahora, ¿por qué esto es el acting out? El acting out está antes de la angustia.
Y Lacan pregunta, esa famosa frase, pregunta si se interpreta el acting out. Y Lacan dice, no hace falta interpretar el acting out. Con darse cuenta, verlo. ¿Por qué? Porque dice Lacan algo que a mí me puso con mucho interés, lo tomé, y no es la primera vez que lo veo y que vuelvo a pensarlo. Lacan dice, el acting out es el esbozo de la transferencia. La transferencia es literal, página 139. La transferencia sin análisis es el acting out. El acting out sin análisis es la transferencia. ¿Qué quiere decir? Que algo está pasando en el análisis, algo ha chocado en el yo del analista para que se produzca el acting out. En ese desfiladero de la intervención analítica, algo se salió es del discurso analítico y puede suceder, como que no. Entonces ahí es decir que el acting out indica que la transferencia en ese lugar no es que no está bien colocada. Es un llamado de atención para el analista el acting out. Y yo lo escucho cuando a veces en los controles y más, con qué soltura se dice, bueno, pero entonces hizo un acting. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el lugar en la transferencia donde se produjo el acting out? Bien, entonces ahí dice Lacan, la transferencia sin análisis, en una flaqueza del análisis, produjo el acting out, y el acting out, sin análisis, también dice que ahí está la transferencia. No se le hace no se le dedica un acting out a cualquiera. En el análisis, fuera del análisis, en el análisis al analista, fuera del análisis a cualquiera. Se le dedica una escena, un acting out. ¿Mm? Ahora, lo interesante es que Lacan viene al síntoma y dice que el síntoma, justamente, ¿por qué queda ligado al pasaje al acto? Porque no es lo que se le muestra al otro. El síntoma se miente ante el otro, siempre. Se lo miente uno y se lo miente al otro. A uno se lo miente de una manera porque uno lo padece. El síntoma insiste y se repite. Y uno, como dijimos antes, tiene maneras de meterse debajo del síntoma, bajo un paraguas. El síntoma como una cobertura. ¿Por qué como una cobertura? Porque me lo explico, porque lo acomodo, porque lo tapo, porque no quiero saber nada. Entonces ahí cuando el síntoma no tiene lectura, puede llevar al pasaje al acto. ¿Cómo? Bueno, armando una escena, y esa escena se arma, se arma, se arma, se arma, se arma, de determinada manera, y la prueba está en que la mayoría de los suicidas, no digo siempre, no lo sé, pero la mayoría de los suicidas engañan a los analistas y a todo el mundo y a su familia. El verdadero suicida casi nunca no revela, puede dar señales, pero porque si no se lo impiden. Y el pasaje al acto ya está encaminado a su fin. ¿Cuál es el fin del pasaje al acto? Que yo me convierto en el objeto desechable. Caigo, es un caer el pasaje al acto. Entonces, dice Lacan que el síntoma no se le muestra al otro, por su naturaleza es goce, se dirige hacia la cosa a salvaguardar su goce una vez que pasa la barrera del bien. No estamos hablando de la angustia, estamos hablando del síntoma. El síntoma siempre está ligado a los valores, al modo de vivir, a lo que se cree el bien y el mal, y lo mejor y lo peor. Ahí se arma el síntoma, fantasmáticamente. Por eso digo que para que se arme el síntoma, tiene que estar bueno, verdadero y bello. Esos son los elementos con los que se arma el fantasma.
Entonces digo, y con esto voy a terminar, me pareció muy interesante eh, poner el síntoma como algo que se convierte en pasaje al acto cuando se franquea la barrera del bien. Mientras están bien, verdaderos bellos trabajando ahí, el síntoma es el síntoma. Pero a veces el síntoma toma esta dimensión de la escena, de la identificación al objeto, va al pasaje al acto. Termino acá. Eh, y les recuerdo, porque es muy práctico, lo hemos dicho de muchas maneras, pero esto lo dice Lacan de una preciosa manera, volviendo al acting out, volviendo a las dificultades de la práctica más habituales, dice cómo se domestica la transferencia salvaje. Viene alguien y me dice, yo me quiero me dijo hace poco una cosa, tengo transferencia con usted. ¿Qué quiere decir? Un imaginario. ¿Cómo se domestica la transferencia salvaje? ¿Cómo se hace entrar al elefante salvaje en un cercado? ¿Cómo poner al caballo a dar vueltas en el picadero? Me gustó mucho como lo dice Lacan, porque realmente la práctica analítica va enseñando eso. Por eso la práctica lleva muchos años, porque hay que ir encontrando no solo el análisis de uno, el justo lugar en la transferencia, sino que además hay que aprender qué hacer con el caballo para que dé vueltas en el picadero. Bueno, los dejo con esto por hoy y la próxima vez tomaré a partir de la clase 12 en adelante. La angustia, señal de lo real. Y haremos una reunión más sobre este seminario y al final veré esos nombres del padre que son, porque todos estos 4 seminarios, ¿cómo no lo iban a echar a la CAN de la IPA con estos seminarios? Se hizo echar, siempre lo dije. Por eso Lacan dice que el objeto en esa echada, en esa excomunión, tenía el carácter de lo cómico. Claro que era cómico. Si Lacan hizo todo para que lo echaran de la internacional freudiana, todo. Bueno, después de estas 4 reuniones, de estos 4 seminarios tremendos, el discurso final en la IPA es un discurso de una sola sesión, de un seminario, se le llamó el seminario inexistente. De eso creo que voy a hablar un poco y no sé de qué más, la última reunión de octubre que nos vamos a despedir. Bueno, listo. Si quieren preguntar algo, acá estoy. Bueno, abrimos el espacio de preguntas, comentarios. María, Sí, Carmen, me Bruno. gustaría hacerle una pregunta. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Dale. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo le va? Bien. Eh, Usted en algún pasaje de sus comentarios de hoy aludía a la angustia del analista. Sí. Y yo quería preguntarle si usted considera que hay función de la angustia del analista. Si eso puede, si esa colocación de los términos resiste alguna formalización, digamos. Bueno, lo que tienen las preguntas, por eso a veces no me acomodo muy bien a ellas, es porque quizás es mucha osadía pretender responderlas. Las tomo como puedo, al vuelo. A Sí, al veces vuelo, gracias. después me arrepiento, digo, hablé demasiado en la respuesta, sí, podría haber dicho mucho menos, porque en realidad mientras hablo voy buscando la respuesta. En este caso, yo creo que el analista, en su lugar, eh, no es un sujeto dividido, lo que se angustia. Vienen las personas con sus angustias, con sus malestares, con sus desgracias, con sus duelos.
en algún lugar tocan. Que el analista no ponga en juego lo que él es como sujeto dividido en el lugar de su práctica, no quiere decir que no reciba los efectos sobre sí como sujeto. Se me ocurre un caso simple. Viene un paciente que justamente realiza lo que el analista nunca pudo hacer. Cualquier cosa, aprender una lengua, viajar, lo que sea. Viene alguien, entonces ahí aparece cuánto el fantasma del analista se ha reducido para que el analista pueda angustiarse menos. Pero la función de la angustia del analista tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando hoy. Con que es alguien, no es un ente, que tome el lugar hueco en lo posible. Cuando Lacan ya escribe el discurso del analista y pone al analista en lugar del objeto A. ¿Qué quiere decir ese objeto A en el lugar del analista? Que no tiene nada que enseñar, no tiene nada que fabricar, no tiene nada que no sea su acto para que su analizante atraviese los espejismos del fantasma. Ahora, obviamente, que ¿cuál es la función de la angustia? Advertirle al analista. Claro que hay una advertencia. Está advertido. Está advertido de que puede angustiarse y cuando se angustia, sabe dónde ir a interrogar su angustia. Bien. Sin angustia no hay analista tampoco, porque si no seríamos como aparatos. Gracias. Bueno, Buenas tardes. sí, Manuel. Sí, ¿qué tal? Voy a intentar superar el embarazo de preguntar todos los encuentros. ¿Quién, Tengo quién esta... habla? Manuel 40. ¿Qué tal? ¿Y Es quién una habló consulta. antes? ¿Quién habló antes? Bruno Massino, Carmen. ¿Quién habló antes, María, primero? Bruno Massino. No le identifiqué la voz, Bruno. Aprovecho para saludarte. Bueno, sí, sí, Saludos. Manuel. Sí, ahí está. Usted al comienzo habló de la cuestión de la inhibición, el impedimento, el embarazo, algo que Sí, inmoviliza. Y dijo, el sujeto se deja o se dejó atrapar en su propia imagen especular, siempre hay algo, una mirada que lo detiene. Y eso ahí, la sí. cuestión del no sé, no puedo, no puede, no sé, eso es cómo se refiere eso. Mi pregunta es, esa mirada que lo detiene, ¿es estructural en el sentido de que esa mirada va a estar siempre, la diferencia radicará en qué hace el sujeto con esa mirada? No sé si lo digo de una manera correcta. Estamos dentro de una mirada que no es de los ojos. No, no, lógica, Cuando sí, sí. Bueno, cuando Lacan habla de que subimos a la escena del mundo con nuestro fantasma, es con una mirada que tenemos. O bien esa mirada es una mirada despejada, la mirada mía, yo veo, yo juzgo, yo me ubico frente a la escena del mundo de una manera, pero puede ser que mi mirada sobre el mundo, sobre la escena del mundo, esté dictada por otro. Esa es la diferencia. ¿Qué quiere decir dictada por otro? Que en mi fantasma, yo estoy justamente, gozo de satisfacer una mirada. Si yo gozo de satisfacer la mirada del otro, no importa quién, pero yo tengo que satisfacer una mirada. Esto es totalmente moneda corriente cuando empiezan los análisis, ¿no? Que van a pensar y que dicen, y entonces, pero no puedo, no llego, lo que sea. Pero es evidente que la diferencia está entre el vaciamiento del fantasma a través de un análisis donde el sujeto, donde vamos quedando libres de, de esa mirada del otro, y entonces libres para qué? Libres para pensar, para diferenciar, para encontrar
para habitar esa escena del mundo de una manera más elegida. Esa palabra elegida, esa palabra lo elegido, ya supone un estatuto donde alguien ha recuperado algo de esas libertades que se esperan de un análisis. Entonces son dos modos. Una cosa es la mirada fantasmatizada, de la cual soy esclavo en mayor o menor medida, eso se va modificando en el análisis, a una mirada donde el fantasma se ha convertido simplemente en el contexto en el que me muevo. ¿Desaparece el fantasma? No, siempre imaginamos, pensamos. El fantasma está siempre. La cuestión es cuando el fantasma pide lo imposible. Satisfacer al otro, satisfacer tal cosa, completar, cumplir, hacer, ganar. Entonces, ahí somos esclavos del fantasma. A medida que el análisis opera, dejamos de ser la figurita para mostrar y empezamos a existir. Lo que se espera de un análisis es existir, pero se existe por fuera del fantasma que decreta lo imposible, de algún modo. Pueden ser infinitos. Pero entonces ahí se hace lugar a lo posible. Entonces es totalmente otro el estatuto del fantasma cuando deja de estar en función de lo imposible. El fantasma es el imaginario que acompaña nuestra existencia siempre. Un fantasma no existimos. Un fantasma que es eso, nuestro modo de ver las cosas, pero ya no es el modo impuesto sin que lo sepamos por una mirada que nos detiene. No, la mirada cobra su función en un sistema de voces posible. Perfecto, muy claro. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Parece que no. A ver, Raúl levantó la mano. Sí. Eh, Quería agradecerle a Carmen el Hola. comentario. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo le va? Sí. Quería agradecerle el comentario sobre algo que se habla mucho, hablamos de la falta, la falta. Cada vez que lo leo, lo trato de entender, se me escapa, y como el tonel. Pero me resultó muy interesante la cuestión que usted hoy puntuó, espero que no se me olvide cuando termine la reunión, que es eso que se viene a agregar, ¿no? Es eso que lo intrusivo, pensar la falta como lo intrusivo, ¿no? Y la verdad que me ilumina mucho, si es así, entender esa dimensión de falta la falta, la angustia cuando falta la falta, ¿no? Y pensaba en un dicho popular que dice, éramos pocos y parió la abuela. Bien. Está muy bien el ejemplo porque ahí no falta la falta. Claro. Siempre yo puedo esperar que va a parir la abuela. Está dentro del orden significante tranquilo. Es decir, la falta es verdaderamente un agujero en el sentido de las cosas. Es un agujero, es lo que no se puede asimilar de ninguna manera, lo que causa la irrupción de la angustia. Es lo que nunca se esperó. Y eso pasa de maneras muy diferentes. Hay alguien que cuando ocurre una tragedia, hay gente que uno la ve serena y dice, Claro, esto podía ocurrir. Pero hay otro quien se enloquece porque eso no debió ocurrir. Es un agujero el falta la falta. Es un agujero, me agujerea lo que sucede. Me detiene,
me atraviesa y me destroza. Vuelvan a leer, yo no lo puse, o sí, lo pusimos en la bibliografía, vuelvan a leer lo siniestro de Freud, porque Lacan lo lleva a lo siniestro, Freud lo lleva a lo siniestro. Es decir, puede ser siniestra esta irrupción, puede ser siniestra, puede ser algo que parece que viene del más allá. Yo soñé y se murió. Eso puede ser una experiencia de angustia o al contrario, una experiencia de credulidad. Me avisó Dios que iba a morir en un sueño. Estas cosas no hay que generalizarlas jamás, son uno por uno y sabemos que a veces, por eso toda la literatura fantástica, que hay que leerla, hay que conocerla, ¿no? En el sótano de la casa había ruidos y no había forma de imaginar lo que podía ser eso. Cuando no hay forma de imaginar, ahí está, falta. No hay forma de imaginarlo. No tenía ninguna entrada posible en la escena del mundo que uno tenía. Claro, está bien. Supónganse, alguien está esperando a los extraterrestres. Muy bien, van a venir. No sé qué pasa si un día realmente nos encontramos frente a algo absolutamente extraño. Hay gente que se desmaya, ¿no? Porque aparece el terror, el aterrado frente a un ruido, el terror. Son fenómenos de una variedad infinita, Raúl. Lo importante es que justamente cuando falta la falta, lo que acontece agujerea. No hay recursos imaginarios ahí. Claro, No hay recursos para pensar ni para imaginar está bien, nada. está bien. Bueno, está muy bien la pregunta porque es muy difícil de entender. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Silvana, ¿cómo? Pregunta. Digo que son muy buenas preguntas, que se animen a preguntar. Silvana Vescamp, tomando lo que dijo Raúl, hola Carmen, estaba ahí con esto de falta la falta, difícil, ¿sí? Y pensándolo como la no tolerancia a la falta de resistencia total a la falta, la nada, el objeto nada. Lo que pasa, Silvana, es que para el psicoanálisis la nada no es nada. Si la nada trabaja todo el tiempo, por eso el falta, la falta, vuelvo a decir, me parece que es cuando aparece lo inimaginable, ininterpretable, es decir, lo que disruptivo completamente. La nada es parte de nuestra vida. La nada es la nada de lo que no entendemos. De eso de parió mi abuela podría ser una. Lo que pasa es que generalmente para el neurótico son mucho más severas que parió mi abuela. O sea, la nada pertenece a la satisfacción fantasmática. Cuando alguien dice nada y no pasa nada y no soy nada y todo eso, ahí está el fantasma, seguro. Que se retiene en el fantasma. A veces son análisis muy avanzados, pero algo se retiene, algo no se va a soltar. Y ahí está, nada, el trabajo analítico. Y ahí es donde el analista se convierte en el objeto A, porque ni se impacienta, ni se cansa, ni se aburre, ni nada. Está ahí para que eso caiga, esa nada a la que estamos absolutamente fijados. Y es muy notable en un análisis como se van perdiendo pedazos de nada, y quedan pedazos de nada que parecen irreductibles. Pero si el análisis hasta ahí, como le decía Bruno, si hasta ahí el análisis ha ido entregando, la angustia ha hecho su trabajo también, etcétera, bueno, esa nada siempre se puede esperar que suelte algo, la nada. En cambio, el falta la falta, como muy bien lo ubicó Raúl, el falta la falta no.
¿Por qué Freud habla de lo siniestro? Porque en lo más doméstico, en ese Heim, en lo doméstico, en el sentido en el que se vive, algo viene a romper cualquier escena. Se rompe la escena y no hay recursos para afrontar eso. Ahí aparece algo, lo siniestro, ahí viene o el enloquecimiento o el desmayo o lo que quieran. Pero es bien puntual, me parece, lo de falta a la falta. Es muy puntual. Es cuando no hay recursos para imaginarlo ni para pensarlo. Pero yo no lo pienso esto en el fantasma de cada uno, sino que precisamente nada hay en el fantasma que pudiese esperar eso. Claro. Incluso hay fantasmas de la gente que lo saben ustedes perfectamente, que hay el fantasma de que siempre lo que va a suceder es malo, o ahora viene lo peor, no importa, no deja de ser fantasma. Eso no tiene nada que ver con falta de la falta. Falta de la falta es bien puntual. Estalla el fantasma, todo lo que yo pude imaginar, bueno o malo. Gracias, muchas gracias. Gracias por las preguntas, porque iluminan, porque permiten dar una vueltita más. Por eso siempre me quedo como disponible a las preguntas, porque a veces uno no pregunta porque cree que va a decir algo mal, y ahí está la mirada dominando. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo? La inhibición. Si puedo hacer una pregunta. Inhibidos de hablar. Y es muy común que nos pase eso. Bueno, no, digo que el fantasma de alguna forma es la ventana de donde miramos el mundo y que siempre está velado. Y si eso no ocurre, se presentifica y aparece la psicosis, digamos, ¿no? Una cosa así. Bueno, porque por ahí eso obviamente se dice que sí. Muy bien, claro que sí. La psicosis es una ruptura simbólica. Muy bien. Bueno, los dejo en 15 días. Nos encontramos para tomar la segunda mitad del seminario. A ver si podemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy linda la clase. Bueno, muy bien. Muy lindo, son imperdibles. Gracias, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Gracias, María. Gracias, Carmen. Hasta la próxima. Gracias por las preguntas también. Gracias, adiós.